Hermanos, si vamos a reflejar a Jesús, tenemos que vivir en santidad. Ser santos como yo soy santo. Quiero, hermanos, hablar sobre ese proceso. ¿Está conmigo, hermanos? Ese proceso de la santidad. Porque, hermanos, como el pastor dijo hace un momento, el pastor Agüero, el ser más como Cristo es la medida de nuestro crecimiento espiritual. Si tú no eres más como Jesús, tú no estás creciendo. Y tiene que ver con tu relación con Jesús. Y si eres más como Jesús, vas a ser perfeccionado en la santidad. Padre, te doy gracias, Señor, porque nos has hablado, mi Dios, a mí me has hablado, Señor. Y Señor, pido que el Espíritu Santo guíe la enseñanza. Oh Dios, te necesitamos. Pido que Cristo sea honrado, que sea exaltado, que Él sea magnificado. Mi Dios, obra en este culto, también allá en San Luis Potosí. Bendice la iglesia, Señor. Gracias por ella. Bendito sea tu nombre. Te lo pido, Cristo Jesús. Amén. Segunda de Corintios 7. Segunda de Corintios 7. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Gracias. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Note esa frase, perfeccionando. ¿Está conmigo, hermanos? Perfeccionando. La palabra, hermanos, perfeccionando, quiere decir o terminar el proceso. Completar. La palabra perfección habla de completar. ¿Está conmigo, hermanos? Y hermanos, y fíjense la obra que está haciendo Dios a través de su palabra, a través de el Espíritu Santo, nosotros es perfeccionándonos para ser más como Cristo, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Está conmigo, hermanos? Y ese proceso de perfeccionarnos, hermanos, para ser más como Jesús, hermanos, ese proceso, hermanos, ese proceso de la santificación. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, aquí dice la Biblia, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, hermanos, fíjense bien esto. Entonces, tú y yo como cristianos estamos en un proceso de ser más santos para ser más como Cristo. Ser santos, dice la Biblia, como Dios es santo, como Él es santo. Y si vamos, queridos hermanos, si vamos a reflejar a Jesús, necesitamos, hermanos, vivir una vida de santidad. Perfeccionando la santidad. Sí, creciendo, completando la santidad para ser más como Jesús. La voluntad de Dios, hermanos, fíjense lo que dice el libro de Tito. Vamos a ir a varios pasajes de la palabra de Dios. Si quieres, sígame. Y si no, pues hermanos, no puedes seguirme. No se pierda la enseñanza. Pero sí, hermanos, quiero que abramos, si puede, a los pasajes de la Biblia. Mi hermanos, yo no soy buen predicador. No soy un predicador. Realmente, no, yo sé que no lo soy. Pero sí quiero usar la Biblia. Leo un versículo y luego grito un rato. Y luego leo otro versículo y luego grito otro rato. Todo lo que hago, hermanos. Amén. Leer y gritar, leer y gritar. Pero bueno, por lo menos estoy gritando la palabra de Dios. Amén, hermanos. Pero bueno, pero sí quiero que usemos la Biblia en este día. Nota lo que dice Tito, por favor. Tito, en el versículo 14. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo que dice propio, celoso de buenas obras. ¿Sabes tú que las buenas obras del cristiano es ser más como Cristo? ¿Sabes tú que hay gente inconversa que tiene buenas obras? No fuman, algunos no toman, algunos son fieles a sus parejas, ¿verdad que sí, hermanos? No roban, tienen buenas obras, pero no son salvos. Entonces, ¿cuáles son las buenas obras del cristiano?
el ser como Cristo. ¿Me está escuchando, hermanos? Sí, hermanos, esas son las buenas obras nuestras de semejar a Jesucristo en cómo vivimos. Y fíjense, hermanos, dice aquí la palabra de Dios que Él nos ha redimido, hermanos, para purificar para sí. Hermanos, somos de Él. Somos redimidos, comprados por la sangre de Cristo. No me pertenezco a mí mismo, mi cuerpo no me pertenece a mí, le pertenece a Él. Fui comprado por su sangre para ser pueblo del Señor, un pueblo propio. La voluntad de Dios es que todos los que hemos sido salvos seamos purificados para vivir una vida santa, para que seamos un pueblo apartado de Él, pueblo propio, que anuncia las virtudes de aquel que nos llamó a la luz admirable, para que reflejemos a Jesucristo. ¿Me está escuchando, hermanos? Nos ha redimido para que seamos santos, para que seamos más como Jesús, pueblo del Señor. Dice, fíjese, mire, acabo de mencionar este pasaje, pero mire, 1 de Pedro 2. Ahí conmigo, 1 de Pedro 2, por favor. 1 de Pedro 2. Dice la palabra de Dios ahí, hermanos, en el versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación, otra frase, santa, pueblo, otra vez adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, ¿sabes qué? Nosotros, hermanos, como pueblo del Señor, nos describe la santidad. La santidad. Hermanos queridos, la santidad es lo que describe al pueblo de Dios. Para que nosotros anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó, de aquel que nos salvó. ¿Cómo anuncio las virtudes? Hermanos, reflejando a Jesucristo, reflejando su santidad, reflejando su mente, reflejando su corazón. Y si no ando en santidad, hermanos, no puedo reflejar a Jesús. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6. Dice la Biblia ahí, hermanos, en el versículo 9. ¿Está conmigo, hermanos? Versículo 9 dice la Biblia: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice: no erréis, ni los fornicarios, dice, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido, que dice, lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Él nos ha redimido, nos ha salvado, nos ha lavado, nos ha cambiado, hermanos. Gloria a Dios. Y ahora hermanos, ya habéis sido santificados. Cuando fuimos salvos, fuimos santificados, consagrados para ser santos, para ser, hermanos, perfeccionados en la santidad, para ser más como Jesús. Y gracias a Dios por el poder de Dios, por el poder del Evangelio, por la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, y por ese poder que obra en nosotros para transformarnos a ser más como Jesús. Y vuelvo a recalcar, si tú no eres más como Jesús, no te engañes, tú no estás creciendo espiritualmente. Si tú no vives una vida apartada del pecado, una vida en santidad, tú no estás siendo más como Jesús. Tú no reflejas a Cristo. ¿Cómo puedes reflejar a Cristo si usas palabras incorrectas? ¿Cómo puedes reflejar a Cristo si eres sensual? ¿Cómo puedes reflejar a Cristo si tú estás comportándote como el mundo que no conoce a Cristo? ¿Están conmigo, hermanos? Regresemos a 2 Corintios capítulo 7, a favor. Si vamos a reflejar a Jesús, tenemos que ser perfeccionados en la santidad.
ese proceso, hermanos, en el cual Dios está obrando en ti, está obrando en mí para quitarme todas las impurezas de mi vida. ¿Está conmigo, hermanos? Siendo perfeccionado es un proceso, sí, hermanos, amén. Pero hay que estar nosotros creciendo, hermanos, estar pasando por ese proceso de la santidad. Pero fíjese, hermanos, el contexto, 2 de Corintios capítulo 7. Note, por favor, el versículo 1, sígame, por favor. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hermanos, las promesas de este pasaje nos debe motivar a seguir pasando por este proceso de santidad. ¿Y qué promesas son? Bueno, nota la frase así que. Entonces nos está refiriendo a lo que dijo anteriormente. ¿Está conmigo, hermanos? Nota lo que dijo en el capítulo 6, comenzando con el versículo 14. 2 de Corintios 6, 14. ¿Cuáles son las promesas que nos deben, hermanos, motivar o nos deben mover a seguir pasando por este proceso de santidad? Perfeccionando la santidad. Nota lo que dice 6:14, 2 Corintios 6:14. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Hermanos, fíjense bien, la separación del cristiano es una enseñanza bíblica. Hoy en día, hermanos, y es la verdad, generalmente hablando, hermanos, el cristianismo no está siendo más santificado, está pareciéndose más al mundo. No queremos separación, queremos gozar la iglesia, queremos las bendiciones de ser hijo de Dios, pero no queremos la separación. Y no puede ser. Si vamos a reflejar a Jesús, hermanos, necesitamos vivir una vida separada. Ahora, hermanos, quiero que me escuchen. Nos separamos no porque somos mejores. No, hermanos, no. No es que tienen la actitud fariseica, es que yo soy mejor. No, hermanos, somos más que pecadores, salvos por gracia, y me aparto para Él, para ser más como Jesús, para reflejar a Jesús. Amén, hermanos queridos. Pero la separación del mundo es una doctrina bíblica, hermanos. Y la triste verdad es que en lugar que la iglesia impacte el mundo está impactando la iglesia. Esa es la verdad, hermanos. Yo sé que hoy en día a muchos creyentes no les gusta ese tema de la separación. Y sé, hermanos, que hay personas que han lastimado la causa de Cristo por su mal espíritu, por su dureza. Pero, hermanos, el Señor quiere que seamos santos. Amén. No puedo reflejar a Jesús si no vivo una vida santa, hermanos. Miren la promesa de la cual aquí el escritor dice nos debemos mover a seguir con este proceso de la santificación. Nota que dice, versículo 16 a la mitad, aquí dice el Señor, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Aquí vemos una promesa muy hermosa. Sí, somos hijos de Dios, somos pueblo de Dios. Pero dice aquí la Biblia que Él, hermanos, como nuestro Dios, va a morar con nosotros. O sea, su presencia se va a manifestar en nuestras vidas. Y sabes qué, hermano, cuando la presencia de Dios está en tu vida, va a haber bendición de Dios en todas las áreas de tu vida. Recuerden, mire conmigo rápidamente Génesis 39. Aquí está hablando, hermanos, que la promesa dice Dios, yo voy a morar entre ustedes, yo voy a ser su Dios, esa presencia de Dios en nuestras vidas. Y mire, hermanos, lo que dice de José. ¿Está conmigo, hermanos? Mire Génesis 39
Génesis capítulo 39, note lo que dice aquí, hermanos, en el versículo 1, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio, y Dios su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y sí, hermanos, la presencia de Dios en tu vida trae bendición en todo lo que haces. Y esa es la promesa que me debe de motivar a seguir siendo perfeccionado. Porque, hermanos, su presencia en mi vida me llena. Su presencia en mi vida va a ser evidente a otros. Su presencia en mi vida va a traer bendición a mi vida y bendición a otros a través de mi vida. Hermanos, entonces sí, hermanos, somos hijos de Dios, gloria a Dios. Pero hay que ser perfeccionados en la santidad para reflejar a Jesús y su bendición, su presencia manifestado en nuestras vidas. Promesa a los que están siendo perfeccionados en la santidad. ¿Me están escuchando, hermanos? Regresemos a 2 de Corintios capítulo 6. Miren la promesa. Otra promesa que aquí vemos en el pasaje. Por ser perfeccionados en la santidad. Note el versículo 18. Y seré para vosotros por Padre. ¿Está conmigo, hermanos? Seré para vosotros por Padre. Y vosotros me seréis hijos, dice el Señor Todopoderoso. Sí, es cierto, hermanos. El día que recibimos a Jesús, fuimos hechos hijos de Dios. Amén, hermanos. Nacimos de nuevo en la familia de Dios. Amén, hermanos. Él es nuestro Padre. Pero aquí, hermanos, está dando una promesa que no solamente su presencia, hermanos, va a manifestarse, pero habrá una relación especial, una relación cercana con Dios. Aquí vemos, hermanos, fíjese, por ejemplo, Romanos 8. Dice la palabra de Dios en Romanos 8. Dice la Biblia allí, hermanos, en el versículo 15: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Abba, esa palabra Abba habla de una ternura, como decir mi Padre precioso o mi papacito. ¿Me está escuchando, hermanos? Mire, hermanos, soy hijo de Dios, como tú eres hijo de Dios, pero quiero una relación cercana, preciosa con mi Padre. Amén. Es lo, hermanos, créeme, cristiano. Mira, hay muchos de ustedes, yo no los conozco, ¿ok? Pero hay unos de ustedes que están viendo la vida cristiana nada más, como diré, como un buen religioso. Como un religioso, nada más. Ves la vida cristiana como cosas que sí hago y cosas que no debo hacer. Ir a la iglesia por ir a la iglesia. Leo la Biblia porque si no la leo me siento culpable. El pastor está sobre mí, lee tu Biblia. Hermanos, no. La vida cristiana es, hermanos, crecer en el conocimiento del Señor. Oramos, caminamos con Él para gozar su presencia, para conocerle más y más, para que su gracia influya en mi vida, para que su mano esté en mi vida, para conocer su camino, para conocer su mente, para conocer su corazón, para honrarlo, para caminar con Él todos los días de mi vida. Eso hace la vida cristiana especial y maravillosa, hermanos. Por eso te debes de motivar en ser perfeccionado en la santidad, en ese proceso de ser más santos, de reflejar a Cristo, para que esa promesa en tu vida se cumpla.
Seré para ellos Dios, que voy a morar entre ellos y seré como padre a mis hijos. Eso es lo que nos debe de motivar a ser perfeccionados en la santidad, hermanos. Así que tenemos tales promesas. Pero sigamos adelante, por favor. Note conmigo, hermanos, allí. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 1 otra vez. Quiero que lo vea otra vez. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, dice, limpiémonos. 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 Hermanos, si vamos a continuar este proceso de la santidad, este proceso de la santificación, que es ser más como Jesús, ese proceso de la perfección, hermanos, de perfeccionar la santidad, es limpiándonos de toda contaminación de carne y de espíritu. La palabra ahí, contaminación, escuche, la palabra habla de suciedad. Sí. Habla de aquello, escuche, que ensucia tu vida, aquello que ensucia tu alma. Escúchame. Aquello que ensucia tu espíritu. Limpiémonos de toda contaminación, todo aquello que contamina. La palabra ahí también habla de inmoralidad. Contaminación, habla de inmoralidad. Lo que ensucia. Oh, hermanos, hoy en día es una tristeza ver la precocidad entre niños. ¿Está conmigo, hermano? Tristemente, no sé aquí en la República Dominicana, pero en México hay una epidemia de adolescentes de 12, 13 años, niñas embarazándose. Hay una epidemia en México ahorita, tristemente. Hermanos, el mundo cada día está más contaminado con inmoralidad. Tú lo sabes. Y como cristianos, hermanos, si vamos a continuar este proceso de santidad, es ser perfeccionados en la santidad, para así ser más como Jesús, tenemos que limpiarnos de toda esta contaminación. Aquí dice, en primer lugar, de la carne. ¿Está conmigo, hermanos? Eso habla de lo externo. Habla de lo externo. Ahí está hablando, hermanos, de la fornicación. Está hablando de vicios. Note conmigo, primera de Corintios, por favor, capítulo 6. Hermanos, como creyentes hay que limpiarnos de toda esa contaminación. Y hermanos, escuchen bien, por favor. Nadie aquí, hermanos, nadie aquí puede decirme que tú puedes escuchar música sensual, pagana, que tú puedes ver películas llenas de cosas incorrectas, que puedes pasar las horas en videos a través de YouTube, viendo cosas contaminadas con inmundicia y decirme que no te afecta. ¿Está conmigo? Y si voy a ser perfeccionado en la santidad, necesito limpiarme de toda esa contaminación. Dice la Biblia, hermanos, primera de Corintios capítulo 6. Nota que dice versículo 13. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios, porque el cuerpo no es para la fornicación, no es para la pornografía, no es para la lascivia, no es para la inmundicia, sino para el Señor. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque fui comprado por precio. Y mi cuerpo y mi espíritu pertenecen al Señor. Mi hermano, y lo dice, y esto es algo que a mí me impacta. Y el Señor
para el cuerpo. Mi cuerpo es para Él. Me limpio de la contaminación. No porque sea mejor que otro, no. Sino para apartarme para Él. El cuerpo es para el Señor. Para que Él me use. Y luego, hermanos, el Señor es para mi cuerpo. Él no tiene manos sino mis manos, no tiene pies sino mis pies, no tiene boca más que mi boca, para que a Él le honren, para que a Él lo refleje. Amén. Dijo Pablo, Jesús será magnificado en mi cuerpo, para que mis manos, mis pies, mi hablar y todo lo que soy lo refleje y Él lo use para su gloria. Por eso, hermanos, me limpio de la contaminación de la carne, para que con mi cuerpo le sirva, con mi cuerpo lo consagre a Él, que mi cuerpo lo honre a Él. Ser perfeccionados en la santidad, para que este cuerpo apartado para Él, limpiándome de toda esa contaminación de carne, puede mi cuerpo reflejar a mi Salvador. ¿Me está escuchando, hermanos? Luego, fíjese bien, no solamente, de capítulo 7, me habla de limpiarme de la contaminación, de esa inmundicia, de esa suciedad de la carne, pero también del espíritu. También del espíritu. ¿Sabes por qué, hermano? Porque Dios está interesado en que todo nuestro ser sea perfeccionado. Y el Dios de toda paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles hasta la venida del Señor Jesucristo. Todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, santificado. Hermano, escuche bien. Ese es el proceso de la santidad. ¿Con la meta de qué, pastor? De ser más como Jesús. No reflejar el ideal de un fundamentalista bautista. No, de ser más como Jesús. Amén. Para que lo refleje en mi cuerpo, pero también mi espíritu. Eso habla, hermanos. Quiero que escuche de lo interno. Limpiémonos de toda contaminación de carne externo, y luego del interno el espíritu. Eso habla, hermanos. Quiero que escuche de aquello que contamina mi espíritu, como resentimientos, como amarguras, como celos, como odio, como envidia. ¿Me está escuchando, hermanos? Todo aquello que contamina mi espíritu, como malos pensamientos, como deseos malos. Mire, Efesios capítulo 4, Efesios 4, hermanos, debo de limpiarme de toda esa contaminación. Porque esa contaminación, hermanos, impide que yo sea perfeccionado, impide que yo sea más santo, impide que yo sea como Jesús. Porque si hay contaminación de espíritu, no hay gracia. ¿Estás conmigo, hermano querido? El Espíritu Santo está contristado. Mire, Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Note lo que dice ahí, hermanos, en el versículo 31. ¿Están conmigo, hermanos? Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Por qué? Porque note el versículo 30. Dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Porque estas iras, esta amargura, esos celos, hermanos, esos pecados del Espíritu contristan al Espíritu Santo y me contaminan. Tenemos un ministerio allá en San Luis Potosí llamado Monte de Paz. Tratamos con personas, varones, que tienen problemas de droga y adicción. Y Dios ha bendecido mucho este ministerio. Hemos ayudado a muchas personas. De hecho, hoy en día están preparándose algunos, y se han preparado algunos para servir a Dios. Están en nuestro colegio bíblico.
Pero nos hemos dado cuenta que personas que contaminan su cuerpo con todo tipo de pecado, incluyendo la adicción de drogas y alcohol, es porque tienen un espíritu lastimado, contaminado. Resentimientos contra papá, contra mamá. Hace unos 3 años, un joven de nuestra iglesia, 17 años de edad, un joven muy frágil, muy delicadito, con amanerado, hermano güero, eso, ok. Vino conmigo, me dijo: Pastor Ramos, quiero que sepas que yo soy gay. Su mamá se acababa de convertir unos 2 años anterior. Su papá estuvo en la cárcel en Estados Unidos por 10 años por problemas de narcotráfico. Fue salvo en la cárcel. Este niño creció sin papá toda su niñez. Papá llega de Estados Unidos convertido a Cristo, pero todavía, porque él igualmente era adicto a las drogas, un carácter muy fuerte. Y este niño fue lastimado grandemente. Pero me dijo este joven: pastor, pero quiero ayuda. Quiero ayuda. Empecé a trabajar con él y bueno, hermanos, tristemente al poco tiempo se fue de la casa a vivir con un hombre. Lo fui a buscar. Pude hablar con él. Pude tener una cita con su padre y con él y pude ayudarlos, hermanos, a que él sacara todo el dolor que él tenía, porque tiene mucho dolor y tenía sufrimiento por el trato de su padre, porque el padre los abandonó y él pudo sacar todo lo que él tenía. El padre pudo decir: hijo mío, perdóname, y empezaron a renovar su relación. Bendito sea el Señor, que este joven, hermanos, regresó a casa. Este joven ya tiene 20 años de edad, vale, está congregándose, está viviendo en Victoria. Cuando me ve, me abraza y lo abrazo yo, porque él sabe que su pastor lo ama. Él necesitaba ser amado y ayudado, no corrido de la iglesia como algunos de ustedes los corren porque tienen problemas de esos. Pero es mucha de esa gente, es gente lastimada, hermanos, que necesita amor, necesita restauración, necesita gracia de Dios, necesita el poder de Dios en su vida, hermano querido. Pero gracias a Dios, hermanos, que este muchacho, el miércoles, después del culto, se me acercó, él y su papá y mamá, está viviendo una vida correcta. Pero ¿sabes qué lo llevó a toda esa inmundicia? Un espíritu lastimado. ¿Me estoy oyendo, hermanos? Y por eso es importante, papá, mamá, que ustedes cuiden el corazón de sus hijos. Amén. Lo interno, hermanos, lo interno. Ese es el problema de mucho fundamentalismo. Hemos hecho tanto énfasis en lo externo que lo interno lo hemos dejado sin cuidarlo. Ahora, las dos cosas son importantes. ¿Está conmigo, hermano querido? Carne y espíritu, hay que limpiarnos de esa contaminación. Pero, hermanos, entonces, querido hermano, ese proceso de santidad es para que seas perfeccionado y para que seas más como Jesús. Fíjese bien, dice ahí la Biblia, 2 de Corintios 7:1, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Limpiémonos. Pastor, ¿cómo me limpio de esa contaminación? Vaya conmigo, 1 de Juan 1, rápidamente. 1 de Juan 1, por favor. ¿Cómo me limpio de esa contaminación? 1 de Juan 1, por favor. Note lo que dice la palabra de Dios. 1 de Juan 1. Quiero que lean conmigo todos el versículo 9. Yo sé que lo conocemos, pero quiero que lo leamos. 1 de Juan 1, 9. Quiero que lo leamos. ¿Están conmigo, hermanos? Todos juntos, listos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué dice? Y limpiarnos de toda, ¿qué? Y limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu.
¿Están conmigo, hermanos? Si vamos a ser perfeccionados, hermanos, en la santidad, este proceso de santificación, para ser más como Jesús, necesitamos, hermano querido, confesar pecado. Dice Pastor Ramos, eso lo sé. Sí, yo sé que lo sabes, pero muchos cristianos no tratan con su pecado correctamente. Mire Salmo 51. Salmo 51. No tratan con el pecado que los contamina. Sí, se sienten mal. ¿Me está escuchando? Sienten culpa. Sí. Pero no lo tratan correctamente. Dicen, Señor, perdóname por mis pecados, pero no es la manera que confesamos pecado. Si confesamos nuestros pecados, mire Salmo 51, aquí vemos una definición muy clara de lo que es confesión, pero voy a comenzar con el versículo 1. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme tu misericordia, conforme la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad. ¿Y qué dice, hermanos? Límpiame, amén, límpiame de mi pecado, porque yo, fíjese bien, porque yo reconozco mis rebeliones. Mi pecado está siempre delante de mí. Versículo 4, vemos para mí la definición más concreta de lo que es confesión. Dijo aquí el David, contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, tenido por puro en tu juicio. Dios, tú tienes razón. Y es lo que quiere decir confesar, estar de acuerdo. Tú tienes razón, tu palabra es verdad. Señor, tú eres justo en cómo tú ves lo que acabo de hacer. ¿Está conmigo, hermanos? Confesar, hermanos, es decir, Señor, sí, Señor. Esto, Señor, esta mentira, esta amargura, Señor, esta persona, no le hablo, Señor, perdóname, limpiémonos de ese pecado del espíritu. Señor, tengo envidia, Señor, esta envidia contra mi hermano, estos celos, Señor, me están consumiendo, Señor, perdóname, límpiame. Hace unos 12 años, ¿están conmigo, hermanos? Hace unos 12 años vino un varón. Disculpe, no, vino una hermana, la esposa, tenían un año en nuestra iglesia, habían llegado a otra parte de México. Ella me dijo, Ramos, vengo a decirle que tengo empacado mis maletas, voy a tomar a mis 2 hijas, mis 3 hijas, y nos vamos a ir, regresar a donde venimos. Voy a dejar a mi esposo. Y dije, hermana, ¿y por qué? Dijo, pastor, es que yo me fui a trabajar, era maestra de kinder, y se me olvidó algo en la casa. Regresé a la casa y mi esposo, que todavía estaba en casa, estaba enfrente de una computadora, pastor, estaba viendo pornografía y haciendo cosas terribles con su cuerpo. Y pastor, no es la primera vez, pastor, esto sigue pasando, pastor. Ya estoy cansada de un esposo inmoral, de un esposo que está lleno de lascivia. Pastor, ya no aguanto, pastor, me voy a ir de la casa. Dije, hermana, por favor, espéreme. Hermana, está molesta, lo entiendo, hermana, por favor, espere que Dios sobre, déjeme ayudarles, le ruego que por favor posponga su salida, le ruego. Digo, está bien, pastor. Y dije a su esposo que venga a buscarme. Al siguiente día estaba su esposo ahí en la oficina y él me contó su historia. Tenía 20 años de ser salvo. Disculpe, no. Tenía 18 años de ser salvo. Pero te dijo, pastor, pero tengo 20 años batallando con pornografía y con inmoralidad. Digo, pastor, cuando fui salvo, pastor, sí, entendí la salvación y, pastor, me alejé de la inmoralidad por un tiempo, pastor. Pero, pastor, me descuidé
y volví a regresar a la pornografía. Y pastor, y desde entonces, pastor, un tiempo la practico y un tiempo caigo en esta pornografía, pero otro tiempo, pastor, la dejo y vivo en victoria. Pero pastor, vuelvo a regresar, pastor. Y pastor, no puedo ya tener victoria, pastor. Prefiero quitarme la vida. Ya estoy perdiendo mi familia. Y le dije a esta persona: hermano, ¿estás tú totalmente dispuesto a tratar con tu pecado? ¿Quieres cambiar realmente? Dije: sí, pastor. Digo: sí, pastor. Le dije: mira, hermano, hazme un favor. Quiero que tomes dos, tres papeles. Quiero que vayas con Dios. Dile: Dios, estoy lleno de pecado. Estoy lleno de inmundicia. Señor, quiero que me limpies. Quiero que me perdones. Quiero limpiar mi alma de toda esta contaminación. Dije: y escribe. Dile: Señor, que el Espíritu Santo te recuerde todo pecado que tú no has confesado. Cada vez que viste pornografía, cada vez que compraste algo, cada vez que cometiste inmoralidad, escríbelo todo y uno por uno dile: Señor, perdóname, Señor, me arrepiento, límpiame de esta contaminación. Hermanos, le dije: y pasa tiempo, le di pasajes que leer. Dije: pasa tiempo delante de Dios hasta que tú delante de Dios sepas que estás limpio, que has sido perdonado. Es lo que le dije. Unos días después me buscó. Dije que me buscara otra vez. Cuando terminara su lista, llegó a mi oficina, hermanos. Tenía 3 hojas, así de grande, 3 hojas llenas de todo ese pecado. Me las quiso mostrar. Dije: no, yo no quiero saber ni conocer nada más. Yo no soy tu Dios. Pero me dije: hermano, ¿qué sucedió? Me dijo: oh, pastor, fue difícil. Pastor, cometí un montón. Pastor, sí, pero pastor, me siento limpio. Pastor, me siento liberado. Dije: gloria a Dios. Y le pregunté: ¿en esa lista hay adulterio? Mira, porque si alguien está metido en pornografía, va a cometer inmoralidad. Le dije: ¿hay adulterio? Me dijo: sí, pastor. Dijo: con conocidas de mi esposa. Le dije: hermano, ¿tú quieres realmente cambiar? ¿Quieres tú tratar con tu pecado? Dijo: sí, pastor. Le dije: confiésale a tu esposa tu pecado. Pastor, ¿me va a dejar? Bueno, ya, de todas maneras te va a dejar. Dije: hermano, si tú, ¿por qué? Digo: pero ¿por qué a ti, hermano? Porque dice la Biblia que cuando te uniste a ella, eres un cuerpo delante de Dios. Y cuando tú pecaste con tu cuerpo, pecaste contra ella. Le leí 1 Tesalonicenses 4 y otros pasajes para mostrarle que él necesitaba pedirle a su esposa perdón, porque estaba escondiendo su pecado. El que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Pero bueno, y hermanos, lo hizo. Fue con su esposa y le pidió perdón a su esposa. Y sí, en esos días regresó su esposa a la oficina. Y ¿sabes qué, hermano? Me dijo: mira, pastor, sí, pastor, mi esposo me confesó lo que había hecho. Pastor, lo quería matar. Dije: ¿por qué no lo hiciste? No es cierto. Digo: lo quería matar, pastor, pero pastor, mi esposo me enseñó la lista y vi que mi esposo, pastor, está arrepentido. Vi que mi esposo realmente quiere cambiar. Pastor, no lo puedo creer, pero pastor, lo he perdonado. Sí, yo seguí ayudándole a él. Seguí ayudándole para que viera en victoria. Eso ya hace 12, 13 años. Y siguen felizmente casados, asistiendo a la iglesia fielmente. Gloria a Dios. Hermano, ¿sabes por qué? Porque cuando tú tratas correctamente con tu pescado, con tu pecado. Bueno, sí, el pecado con el pescado apesta. Pero bueno, hermanos, cuando tú tratas correctamente con tu pecado, va a haber misericordia. Y ¿sabes qué, hermano? Así es como vamos perfeccionando la santidad para reflejar a Cristo. ¿Están conmigo, hermanos? Tenemos que confesar pecado, pero note lo que dice, hermanos, ya para casi terminar. Juan 17.
dice el versículo 17, hermanos? ¿Lo pueden leer conmigo, hermanos? ¿Qué dice Juan 17:17? Santifícalos, ¿qué? Tu palabra es ¿qué? Hermano, no hay manera de limpiarme de toda contaminación de carne y espíritu si la palabra de Dios no tiene una parte de suma importancia en mi vida, la cual la leo no nomás por leerla. ¿Me está escuchando, hermanos? Pero para tener una relación con Él, para estar con Él, para que me hable a mi corazón. Hermanos, es que el pastor Güero dijo algo muy cierto. Cristianos que van a la iglesia, leen su Biblia y oran, no crecen. Es que, hermanos, muchas veces, hermanos, nosotros no tenemos una relación con Él, en leer la Biblia, en orar. No es nada más orar, pedir, darme. Hermanos, es pasar tiempo con Él. Sí, le pedimos por necesidades, pero hermanos, de gozar su presencia, de adorarlo, de alabarle. Hermanos, es una parte muy importante de la oración, una relación con tu Dios, para que te perfeccione, te limpie, para que reflejes a Cristo. Note, 2 de Corintios capítulo 6, versículo 17, muy importante. 2 de Corintios 6, 17. Por lo cual, nota la frase, salid del medio de ellos. Está hablando, hermanos, de el compañerismo con la injusticia. Está hablando de leal. Está hablando de tener amistad con el mundo. Amén. Salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no, ¿qué dice, hermanos? No que toquéis, ¿qué? Sí, lo que contamina. ¿Está conmigo, hermanos? Entonces, hermanos queridos, además de limpiarme de esa contaminación, confesando, limpiándome, y eso lo hago todos los días, y tener relación con la palabra de Dios que me santifica, me mantengo apartado de lo que me contamina. ¿Está conmigo, hermanos? Eso es la separación. Me aparto para Él. Me aparto para seguir siendo perfeccionado, para no contaminarme. Hermanos, miren, ¿me está escuchando, hermanos? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero somos luz del mundo, para reflejar a Cristo, para que el mundo conozca a Cristo. Pero no vivo como el mundo vive. Mira, hermano, si tú no estás dispuesto a vivir una vida separada del mundo, tú no vas a ser perfeccionado. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno haga el mundo, el amor del Padre no está en él. Que hay en el mundo los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, entonces, pero fíjese bien, hermanos, ahora sí ya para terminar, pero no cierre su Biblia. Mire el versículo 1 otra vez, 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. Nota la frase, ¿en qué, hermanos? ¿En qué, hermanos? ¿Están despiertos, hermanos? En el temor del Señor, en el temor de Dios. Algo interesante, por favor, interesante. Ahí la palabra temor, la palabra griega, la palabra original es phobos. La palabra donde viene la palabra fobia, temor. Sí, hermanos, estoy de acuerdo contigo que temor a Dios, una definición que a mí me encanta del temor a Dios, dado por Bridges, un comentarista que escribió un libro precioso de Proverbios. Él dijo que el temor a Dios es amor con reverencia. Eso me encanta. Amor con reverencia.
Pero hermanos, ahondado al amor y reverencia, hay que tener reverente temor, amén. Pero hermanos, también hay que tener miedo de caer en pecado. Hermanos, esa palabra ahí es fuego en el temor de Dios. Hermanos, con Dios no podemos jugar. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Allí en el versículo 10. ¿Está conmigo, hermanos? 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho en la carne, sea bueno, estaba en el cuerpo, disculpe, sea bueno o sea qué. Conociendo pues, ¿qué dice? El temor del Señor. Persuadimos a los hombres, pero Dios les manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Dice bien, dijo aquí el apóstol, un día todos nosotros vamos a compadecer, vamos adelante del Señor. Ahora, no va a ser para recibir castigo, porque nadie puede ir al cielo. Jesús ya tomó mi castigo. Va a ser para recibir o para ser quitado recompensa, conforme lo que ella ha hecho mientras yo estaba en esta carne, en este cuerpo. ¿Me está escuchando, hermanos? Pero vamos a dar cuentas. Aquí el apóstol dice, conociendo pues el temor. Y esa frase temor, hermanos, la palabra griega habla de temor en extremo. La Biblia inglés, King James, ahí dice conociendo el terror. Ahí la traduce terror, porque la palabra es un temor extremo. ¿Está conmigo, hermanos? Miren, hermanos, quiero que vean acá enfrente, hermanos. Tristemente, muchos de nosotros tomamos muy a la ligera las cosas de Dios, porque nos hace falta temor a Dios, el temor del Señor. Quiero decirle, hermanos, que Dios es paciente. Sí, es muy paciente. Wow. Y sí es lento para la ira, porque lo es. Y sí es grande misericordia. Pero hermanos, pero como le pasó con Israel, que dijo Jeremías desde temprano, y sin cesar Dios te habló, pero tú no quisiste escuchar, que decía el Señor, vuelve a mí, oh Israel. Pero llegó el día que dijo Dios, hasta aquí, Israel. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Sí, hermanos, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Mire, hermanos, por la gracia de Dios, quiero que Él me siga perfeccionando para ser más como Jesús. Pero a mí me toca limpiarme, a mí, Luis Ramos, de toda contaminación de carne y de espíritu, para perfeccionar, para que ese proceso de santidad siga obrando en mi vida, para ser más como Jesús. Y yo le pueda dar a conocer con todo mi ser, carne y espíritu. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Oh Dios, usa tu palabra para hablarnos, Señor. Oh Dios, tú nos perfeccionas, sí, pero mi parte es limpiarme. Mi parte es tu palabra obrando en mi vida, leyéndola, escudriñándola. Mi parte es confesando, Señor, limpiándome de toda esa contaminación, apartándome de toda esa contaminación. Vivir una vida santa, apartada para mi Dios. Oh Dios, háblanos. Cuando dice Pastor Ramos,
Dios me habló, pastor. Dios me habló. Alguien levanta la mano. Dios le habló. Levante su mano en alto. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Puede ponerse de pie. Póngase de pie. Póngase de pie. Sí, hermanos. Crecimiento. Ser perfeccionados es ser más como Jesús. Oh, hay que seguir ese proceso, esa perfección de la santidad. Ser más como Jesús. Dios habló su vida, ¿por qué no? No sé si el piano, ¿quién se quiere tocar algo en el piano? Dios habló su vida. Yo le invito a que deje su lugar. Estamos en un retiro, en un campamento, para que Dios hable. Creo que, hermanos, delante del Señor, hincado, tomando ese paso de pasar al altar, ayuda a tu decisión a ser más, oye, hermanos, ayuda a tomar una mejor decisión, si puedo decirlo correctamente. Dios habló su vida. Le pido que examine su corazón. Algunos de aquí necesitan limpiarse, ¿sí? Estás contaminado con la inmundicia de este mundo. Tú necesitas limpiarte y apartarte de ello. Sí, amén. No podemos dejar a Jesús si no estamos viviendo en santidad. Él es, como se cantó, 3 veces santo. No lo puedo reflejar si no ando en santidad. Dios habló a su vida. ¿Por qué no pasa tiempo delante de Él? Algunos necesitamos confesar, renovar nuestra relación con Jesús. Algunos necesitamos tomar decisiones de apartar de ciertas amistades, jovencitos, ciertos amigos a través de los medios de comunicación que te están dañando. Si te están dañando esas amistades que están llenando tu vida de inmundicia. Limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Padre, te doy gracias. Oh, te doy gracias por tu palabra. Señor, úsala en nuestras vidas para ser más como Jesús. Y así lo reflejemos al mundo, lo reflejemos a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros esposos. Señor, bendito sea tu nombre. Gracias, gracias por tu palabra. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén, Señor.